Eh, Sabemos que ya muchísimos o muchos volvieron a la presencialidad, que no es fácil, que volver a conectarse con un Zoom después de 2 años de estar frente a una cámara tampoco es sencillo, ni divertido, ni una situación que nos esté generando así como expectativa, pero bueno, acá estamos, seguimos, estamos nosotros y fundamentalmente hoy estamos, bueno, desde la Red Internacional de Promotores, ODS, vamos a charlar sobre las ciudades sostenibles en el marco de que el domingo pasado fue el Día Mundial de las Ciudades establecido por las Naciones Unidas. El Día Mundial de las Ciudades nos refiere al ODS 11. El ODS 11 es lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Eso es porque la mayor cantidad de población, más de la mitad de población mundial, hoy vive en ciudades y se espera que este número se duplique o llegue a un 60% para el 2030. Las ciudades y las áreas metropolitanas constituyen el 60% del PBI mundial, pero también representan alrededor del 70% de las emisiones de carbono. Las emisiones de carbono son los famosos gases de efecto invernadero que están produciendo que la temperatura del planeta aumente. Esta semana hay una cumbre internacional, que es la COP26, en donde hay varios mandatarios reunidos para ver cómo se implementa, para medir cómo están implementando cada uno de los países y qué acciones están tomando para que justamente la temperatura del planeta no siga aumentando y podamos establecer un freno para el cambio climático. Dentro de todo este contexto, y en el ODS 11, que vamos a hablar sobre las ciudades, hoy tenemos 3 invitados muy especiales, idóneos, expertos cada uno en un tema, y ahora los voy a introducir con el ODS que les corresponde, o la meta del objetivo 11 que les corresponde. El objetivo 11 en la meta 11.2 dice que tenemos que de acá al 2030 proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles para todos y para todas, y mejorar la seguridad vial y el transporte público. Desde ese lugar nos va a hablar Diego Cosentino. Diego es coordinador de promotores de la Red Internacional de Promotores ODS por la Ciudad de Buenos Aires. Diego es especialista y consultor en movilidad sostenible y e-mobility para varias ciudades del territorio nacional, entre ellas la Ciudad de Buenos Aires. Diego, muchas gracias por estar acá. Y nada, la verdad es que estuvimos charlando antes y bueno, Diego tiene una presentación excelente sobre justamente movilidad sostenible. Así que bueno, nada, le damos paso. Gracias. Bueno. Buenas tardes a todos. Muchas gracias Florencia, Ignacio, Germán y por supuesto a la Red Internacional de Promotores y pues, a la audiencia que vemos que está cada vez más activa y con más participantes. Mi presentación de aproximadamente 10 minutos va orientada a cómo impacta el transporte en lo que es las ciudades. Tenemos que tener en cuenta que a nivel de transporte, aproximadamente un 27% en lo que es América Latina y en Argentina está entre un 22 y un 25%, pero el promedio un 27%, el transporte es el causante de una gran cantidad de emisiones de CO2 en las ciudades, específicamente con el crecimiento de lo que es el parque automotor y alternativas de transporte. Algunas cifras generales, justamente como decía Florencia, que hoy en día no tenemos mucho tiempo en términos de tratar de mitigar el impacto ambiental de lo que está sucediendo y de lo que está pasando hoy en día en las convenciones como la de Glasgow. La concentración de CO2 es la más alta en 2 millones de años. Esto es el último informe del IPCC, que es un informe bastante determinante y realmente
diría, dramático en términos de que puede llegar a haber puntos de no retorno. Por eso todos estos aportes que se están haciendo desde la red, desde distintos organismos no gubernamentales, por supuesto el sector público y también el privado, como no, es una reacción a una necesidad que tenemos, que sin lugar a dudas nos corre el reloj para definirlo, ¿no? Lo antes posible y emitir, buscar alternativas de mayor mitigación y menor emisiones de gases de efecto invernadero. Fíjense, el IPC también habla de una subida muy rápida en 3.000 años del mar. Después por el otro lado del nivel de hielo ártico, que es el más bajo en 1.000 años, y lo que vemos periódicamente en las noticias en general, el desprendimiento y el derretimiento de los hielos, que obviamente impacta directamente en el clima y en la temperatura del mar o los océanos hacia la atmósfera. Pero bueno, ¿cómo todo este sistema o el ecosistema ambiental impacta en las ciudades? ¿Y qué es lo que puede llegar a pasar para el 2050 según proyecciones de la OMS? Cada vez la población está creciendo más. ¿Esto qué significa? Más movilidad, más transporte, más necesidad digamos, de no tener ciudades muy concentradas, de buscar infraestructuras más de conurbanos o de anillos. Por otro lado, la contaminación causa 7 millones de muertes por año. O sea, se estima que 9 de cada 10 personas, según un informe actual de la OMS también, define que tienen problemas, no solamente en fallecimientos, sino en problemas para respirar, ¿no? En la calidad del aire que se respira. Digamos, las ciudades van a concentrar aproximadamente el 70% de emisiones de carbono provocados por el transporte. Fíjense que el impacto del transporte en todas sus características, ¿no? Nosotros nos vamos a concentrar en esta presentación en la movilidad, en lo que es transporte terrestre de vehículos. Ese 70% representa en general, ¿no? Vías férreas, aéreas, etc. Pero después vamos a focalizar más en otros datos que tenemos sobre el transporte, específicamente en Argentina. ¿Hacia dónde tienen que ir las políticas públicas de nuestros gobiernos? Especialmente, en este caso hablando de Argentina. En incrementar el uso del transporte público, convertirlo o buscar alternativas, en el caso, digamos, de la emisión cero, tiene que ver con el eléctrico, la electricidad. La generación de electricidad, si bien es por carbón, evidentemente representa un impacto mucho menor a la emisión de un motor a combustión, o sea, a la fabricación de un vehículo a motor a combustión. Y lo que es la micromovilidad, que seguramente lo habrán oído mucho en estos últimos 2 años de lamentable pandemia, es eso de dejar el tema del transporte público, en este caso en especial por la bioseguridad del problema que vimos con la pandemia, y pasar a micromovilidades. Son las bicicletas eléctricas que vemos, las bicicletas también de pedal asistido, lo que son monopatines eléctricos, motos eléctricas. O sea, cada vez más las ciudades van logrando infraestructura, incluso provisorias, que sucedió como planes pilotos durante la pandemia, que no se puede usar el transporte público, infraestructuras provisorias para lograr una mayor fluidez de la movilidad referida a este tipo de traslados. El transporte público, sabiendo lo que es la pandemia y de la bioseguridad, es sin lugar a duda el primer punto de la agenda en términos de que es accesible y además debería ser una alternativa eficiente en cuanto a las conexiones. Otro de los temas son el transporte particular. El transporte particular, las ciudades en sí tienden, de hace tiempo ya, por lo menos hace 5 o 6 años, tienden con políticas de desalentar el uso del vehículo normal que estamos acostumbrados a conducir. También el eléctrico, porque convengamos que el vehículo eléctrico también
desde el punto de vista del ordenamiento del tránsito, se convierte en una contaminación verde, porque ocupa un lugar en la ciudad. Y por supuesto también la flota cero emisiones. Las flotas cero emisiones se están empezando a comprometer más en cuanto a lo que son las empresas, a trasladar o a transformar sus vehículos de reparto. Hoy el e-commerce lo tenemos como un ejemplo importante de todo lo que pasó con la pandemia. El crecimiento ha generado vehículos de última milla, son vehículos pequeños, o los mismos deliveries que estamos acostumbrados a utilizar, no solo por el tema de e-commerce, sino por delivery de comidas, etc. Eso se ha incrementado una barbaridad. Después las ofertas de modelo de movilidad compartida. Movilidad compartida es todo lo que llamamos la movilidad para el servicio. Hoy las nuevas generaciones no les interesa mucho el tema de comprar vehículos como era en nuestra época, que era un simple estatus, sino compartir. ¿Esto qué significa? Tenemos lo que es el sharing, que puede ser Uber, o bien empresas que incluso están en Argentina, empresas que uno puede alquilar o tomar un auto por solo un día y dejarlo en determinado, tomarlo en un lugar y dejarlo en otro lugar. ¿Esto qué significa? Esto, en términos, digamos, de descentralización del tránsito, representa que un vehículo de estos reemplaza 14 vehículos de los que estamos habituados a ver en términos de uso particular. Por lo cual, estas nuevas generaciones van sobre el uso de los vehículos y no la compra, no la propiedad. Esto evidentemente va a ir creciendo en el tiempo con los modelos que se vienen dando, los más conocidos que seguramente ustedes recordarán que un piloto todavía en su momento no fue muy efectivo por determinadas razones, determinadas empresas al compartir lo que se llama free floating, al compartir monopatines eléctricos en la ciudad. Y por supuesto la utilización de las tecnologías. La utilización de las tecnologías nos permiten tener un diagnóstico para luego evaluar y generar acciones de soluciones integrales. Soluciones integrales significa coordinar estos tipos de vehículos con el transporte público, con las vías férreas, digamos, cómo se mueve la gente, desde qué lugar, qué distancias recorren. Bueno, eso permite también incluso hacer proyectos urbanísticos en términos de espacio público para el tránsito de personas. Los peatones también son considerados, se mueven sin vehículos, y con los vehículos que mencionamos. Y por supuesto, por el otro lado, la gestión de los ciudadanos que tienen que ser definitivamente colaborativa, digamos, en términos de todo lo que es reciclado, de residuos, todo lo que es en general lo que representa el impacto desde la persona, no solo del transporte, sino de la persona. Acá les traigo un ejemplo de un estudio que se hizo con fuente de la ONU. Medio Ambiente es una organización muy activa a nivel mundial, y realizó un estudio, un City Assessment de 22 ciudades. ¿Qué pasaría si el transporte público decimos taxis, remises, colectivos, se pasaría, habría una transición hacia el 2030 eléctrico? O sea, imaginemos un mundo donde puede pasar esto. ¿Qué sucedería con eso, ¿no? Evitaríamos la muerte de 6 millones de personas. También reduciríamos el gasto de combustibles, de nafta, incluso fluidos, todo lo que es aceites, carburantes, etc., en 10.000 millones de dólares. Y lo más importante, sin que lo anterior, por supuesto, sobre todo las vías sea lo más importante,
Se reducirían las emisiones en 65 millones de toneladas de CO2. Esto solamente para la ciudad de Buenos Aires. En Argentina se hizo en Buenos Aires y se hizo en Rosario. Y en otras 20 ciudades, entre San Pablo, Bogotá, Montevideo, Lima, de América Latina. Fíjense la participación del consumo de energía en términos de lo que impacta, en el transporte. O sea, cuánto consumimos en generar energía, que en Argentina, en su mayoría, casi 60 y pico % viene de hidrocarburos. Entonces, ¿cuál es el impacto que tiene la generación de esa energía para que el transporte pueda circular? Es mucho mayor incluso al residencial y a la industria, porque el residencial en general depende de los millones de habitantes que vivimos en este país, pero fíjense la diferencia con la industria, y esto desde hace un año aproximadamente, y va creciendo desde el punto de vista del transporte, porque el transporte, al no haber, estamos hablando de Argentina, al no haber una transición ordenada hacia vehículos y transporte cero emisiones, la brecha se va dando cada vez más. Ya hay, la buena noticia es que ya hay algunos motivos para pensar de que, sobre todo cuando salga la ley de movilidad sostenible, de que Argentina va a empezar a actuar en esto. El transporte en sí, entonces, ¿qué ODS transversalmente toca? Bueno, las energías asequibles, el 7, como les dije en el slide anterior, referido a cómo se genera esa energía para poder, para que los autos y los vehículos colectivos, etcétera, se muevan. Y el 11, que es justamente la ciudad de comunidades sostenibles, que es el tema que amerita de esta presentación, y por supuesto el impacto con la acción con emisiones, la mitigación de acciones en impacto ambiental. ¿Cuál es el modelo? Hay modelo de hidrógenos, hay modelo de movilidad eléctrica. Evidentemente, como dije antes, la electricidad es una forma de, digamos, el uso de la electricidad es una forma de moverse prácticamente, primero más económica y por el otro lado mucho más sustentable. Fíjense que la movilidad eléctrica es más eficiente desde el punto de vista energético. ¿Por qué? Porque en realidad un vehículo eléctrico no contamina cuando se conduce, porque no emite, no tiene caño de escape, no tiene un motor de combustión, etc. Pero hay una relación directa en el sector de la industria automotriz con el sector energético. O sea, se está trabajando juntos. Es imposible pensar de que la electromovilidad va a funcionar si no hay una matriz energética renovable. Por supuesto, siempre es mucho mejor un vehículo eléctrico que una combustión, pero definitivamente la ecuación cierra con una determinada generación con matriz energética limpia. Por supuesto, todo esto mejoraría la calidad de aire que se respira en las ciudades, ¿no? Y otro de los temas, que también lo hablamos antes, es el tema del impacto del ruido, ¿no? De la contaminación sonora. Un vehículo eléctrico no hace ruido, no tiene un motor. Pero sí, en esto hay que aclarar, algo que dijo Florencia al principio, que tiene que ver con la seguridad vial. Hoy se está hablando incluso en Europa hay algunos laboratorios que están involucrando una especie de zumbido. Si alguno escuchó alguna vez o vio alguna carrera de Fórmula E, ahí podrán ver más o menos por qué, porque bueno, hay estudios que pasa con los monopatines. Cuando vamos a cruzar las calles, seguramente más de uno habrá mirado para un costado o para el otro y no escuchó que venía un monopatín. Las emisiones desde la fabricación. Fíjense, estas son las toneladas que se emiten a la atmósfera de CO2
de un auto, en el primer caso de gasolina. Un auto cuando se fabrica tiene aproximadamente un impacto, obviamente en las ciudades, ¿no? Un impacto de casi 50 millones de toneladas. Y después, en el transcurso, que es un promedio de entre 10 y 12, depende del antigüedad del parque automotor, el uso de ese vehículo va a requerir un combustible fósil. Ese combustible fósil son aproximadamente 200 toneladas, no millones, perdón. 200 toneladas, lo que representa en su vida útil son más o menos más de 250 toneladas de emisiones de un vehículo solo. Después está la opción de híbrido. ¿Por qué la franjita naranja? ¿Por qué? Porque el auto híbrido, después lo vamos a ver, tiene un motor a combustión y una pequeña batería. Entonces, fabricar la batería también representa emisiones, pero en menor escala. Y luego, todo lo que hablamos recién, la combustión, digamos, la carga del combustible, y llegan a más de 150 toneladas. Empiezan a aparecer en el 2007 los vehículos eléctricos, sobre todo en Europa, donde tenemos, digamos, las dos alternativas, ¿no? La fabricación del vehículo con la batería, porque fabricar la batería para generar, para que el vehículo se mueva. La batería representa aproximadamente el 65% del vehículo en cuanto a, digamos, a la fabricación. Y si ven, obviamente todo eso genera, en electricidad, genera unas emisiones en toneladas que obviamente es mucho menor a la gasolina y al diésel. En el 2019 empiezan las nuevas tecnologías, las nuevas baterías con más autonomía, con más pequeñas, con menor valor. Fíjese cómo se va achicando, digamos, las emisiones para llegar a lo que es lo ideal, que todavía no ocurre evidentemente, y se espera que esto sea a partir del año 2030, que sea totalmente un vehículo que circula totalmente eléctrico y fabricado con energías renovables. Aquí abajo les comparto cuánto aproximadamente a nivel medio insume el gasto de CO2, de gramos de CO2 por kilómetro recorrido, un vehículo obviamente liviano, con una conducción normal, habitual, lo que es el diésel y lo que es un auto eléctrico. Fíjense la gran diferencia en la conducción. Los beneficios de la movilidad eléctrica, seguramente muchos lo conocen, lo hemos visto, la reducción de gases de efecto invernadero, como dijimos, es cero emisiones, no emite, menos contaminación acústica. Y además, en países, en algunos países de América Latina, Chile, Colombia, Uruguay, Paraguay está iniciando, en Argentina estamos como les decía, a punto de salir la ley de movilidad sostenible. Se generan determinados beneficios e incentivos hacia la circulación, que ese es otro tema que va a descomprimir las ciudades. ¿Por qué? Porque una de las políticas públicas de los gobiernos implementadas, sin irse a Europa, estoy hablando de nuestro continente, es que los vehículos eléctricos se puedan utilizar, por ejemplo, con vías libres. Imagínense Panamericana o General Paz con vía libre solamente para vehículos eléctricos, con un carril o con dos, dependiendo de la traza de la ciudad, de la ruta o de la avenida. Además van a tener descuentos en estacionamientos, libres de patente, no se van a pagar. Entonces son beneficios que los gobiernos, por supuesto, asumen dentro de su estrategia de política nacional para poder fomentar este tipo de vehículos. ¿Cuáles son los distintos tipos de vehículos que vemos hoy en día? Bueno, los que están acá son conocidos. Los dos que ven arriba es lo que yo les mencionaba anteriormente, es la micromovilidad, ¿no? Una bicicleta eléctrica, los tres con la moto eléctrica y el monopatín eléctrico. Tenemos los colectivos eléctricos, un plan piloto en el 2018 de la línea 59 en Argentina, con dos colectivos eléctricos. Del lado derecho tienen lo que llamamos City Car, los vehículos urbanos de ciudad
60, 80 kilómetros. Los vehículos flotas, como mencionaba anteriormente, puede ser couriers o deliveries, el vehículo particular normal, y este vehículo, que no es este en particular, sino qué tecnología, la idea era transmitir qué tecnología tiene. Este vehículo lo que sirve, al igual que el particular, pero este en sí por la capacidad, para alimentar, por ejemplo, una casa. Nosotros nos quedamos sin luz dependiendo. Y esto existe en Argentina con la ley de energía distribuida. O sea, por supuesto, todavía no está la tarifación, una serie de cosas de mediano y largo plazo para arreglar, pero sí para que sepan que un vehículo eléctrico puede tranquilamente, dependiendo de la batería, por ejemplo, una batería grande, vamos a hablar de 60 kilowatts, podemos alimentar nuestra casa por 2 o 3 días. O sea, por eso digo, el vehículo eléctrico, al margen de no contaminar, al margen de ser económico, además sirve para devolver a la red. Atrás de eso, por supuesto, están los negocios de decir, bueno, yo compenso, devuelvo a la red y compenso mi factura, por ejemplo, ¿no? Estoy hablando de hogar, incluso de industrias. Rápidamente, ¿cuáles son los vehículos? El primero es un vehículo normal, habitual, lo vemos todos los días en la calle, que es a combustión. Motor emite las emisiones que les comenté anteriormente. Después hay un intermedio que es un híbrido no enchufable. El híbrido no enchufable tiene un pequeño motor, tiene muy poco densidad energética, poca batería, pero sí tiene, obviamente, el motor a combustión y, como verán, contamina un poco menos. No vamos a entrar en números técnicos, pero contamina menos. Después tenemos el mismo vehículo que es enchufable. El vehículo enchufable permite una mayor autonomía, una autonomía de entre 60 y 80 kilómetros, el anterior solamente entre 20 y 30, y del anterior lo que le quería decir es que es regenerativo, digamos. No es que se enchufa, sino que se va regenerando las pilas, como si pondríamos las pilas del control remoto a cargar en un cargador que existe. Y por último, lo que es el vehículo full eléctrico, o sea, totalmente eléctrico, que tiene, como decía, más o menos un 65-70% de batería, un motor pequeño, y también hay determinados modelos donde se puede regenerar a través del frenado o a través de determinadas formas de conducción. El tiempo para darles una idea de cómo se carga un vehículo, ¿no? En líneas generales, en términos técnicos, cuanto mayor es la capacidad de la batería, obviamente mayor es la autonomía y mayor es el tiempo de carga. En promedio, una batería típica de un vehículo que no es ciencia ficción, está en Argentina. En Argentina hay aproximadamente 4.000 y pico, 4.200, 300 vehículos eléctricos, vehículos híbridos enchufables y eléctricos. Obviamente la menor cantidad son eléctricos, por su coste, porque es una tecnología relativamente nueva, ¿no? Relativamente nueva, luego empezando. El consumo promedio que tienen estos vehículos son de 250 kilómetros. ¿Cómo es la carga? La carga de 7 kilowatts es en la casa. Nosotros podemos enchufarlo, obviamente vienen con una especie de, decimos wallbox, es como una cajita, no se conecta directamente a la red, no se necesita nada extraordinario, excepto que obviamente el edificio, la casa tenga unos problemas eléctricos, y ahí lo cargamos de noche. El 80-90% se va a cargar de noche en el vehículo, o sea, en la casa. Y ahí es donde está el tema de las tarifas, que van a ser mucho menos. Entonces vamos a salir con el auto a la mañana cargado, o en las oficinas, o en los lugares de contingencia, como puede ser un shopping, un cine, etc., ¿no? Y la recuperación es de 50. Y después tenemos la carga rápida, si queremos irnos a Mar del Plata, no sé, más de 400 kilómetros, o 300, 400, 500, donde vamos a tener, en algunos casos, en las estaciones de servicio, en otros no, carga rápida. Carga rápida puede ser de 45 minutos, y hay de ultra rápida de entre 10 minutos y 20 minutos. O sea, el tiempo que tardamos en bajar
tomarnos un café, y eso existe. Y evidentemente la infraestructura de carga es lo más importante, en definitiva, para que tengamos una mayor oferta de vehículos en la ciudad. Les traje esta comparación monetaria para entender simplemente que además es económico el vehículo eléctrico, aparte de emitir, que es el motivo de esta charla, pero nada, con 16 kilowatts, que son 100 kilómetros de un vehículo eléctrico, son 8 litros, la comparación 8 litros son 100 kilómetros que hacemos con el vehículo habitual nuestro. Hablando de una tarifa de Enor, R8, actualizada, estamos hablando de 8, casi 9 pesos contra 100 pesos cada 100 kilómetros. Fíjense la gran diferencia que hay entre 136 pesos y 800, ¿no? En 100 kilómetros solamente. El problema acá, que puede ser una de las preguntas, es: un vehículo eléctrico obviamente cuesta más del doble hoy por las tecnologías que un vehículo a combustión. Entonces, la inversión es mucho mayor, pero se recupera en el tiempo dependiendo del uso. Por eso también el tema de las flotas. Las flotas lo recuperan más rápido por el hecho de la operativa que tienen en cuanto a kilómetros que usan. Esto simplemente para comentarles cómo va a crecer el parque automotor eléctrico, según Bloomberg, 60 millones de vehículos para 2040. Vamos a listar las baterías, pero acá lo que quería hacer hincapié es que vamos a hacer unas baterías luego que se use el vehículo eléctrico, porque eso contamina, evidentemente, y mucho. Bueno, ya desde hace 2 o 3 años las mismas automotrices han creado empresas donde lo que hacen es toman las baterías. Un vehículo eléctrico tiene una amortización aproximada entre 8 y 10 años. Que es en general el tiempo en que los que medianamente podemos, lo cambiamos en 7, 8, 9, 10 años el vehículo, ¿no? Obviamente hay gente que lo puede hacer cada año, pero bueno, en este caso lo de las baterías pasan a segundo orden. ¿Segundo orden qué significa? El segundo ciclo de vida es: eso se pone como almacenamiento, lo venden las automotrices, incluso empresas privadas, como almacenamiento para, por ejemplo, industrias, para campo, para lo que es incluso propiedad horizontal. ¿Por qué? Porque esas baterías tienen un valor residual de aproximadamente un 80%, que se pueden reutilizar, ya no que se tiran a la atmósfera, etc. Y eso durante 20 años. A los 20 años lo que se hace es se desarma y hay material reciclable que se vuelve a reutilizar. Así que no es como una batería de pila, que hay un margen que lo que tenemos que hacer es recargarla con los componentes que se recarga, en este caso. Y además, ese almacenamiento, si lo hacemos, por ejemplo, en una industria que tiene paneles solares, bueno, tenemos, imagínense, un edificio que tiene paneles solares, bueno, ahí es totalmente limpio, que es lo que se dice un día. Bueno, las baterías, los tipos de baterías, hoy tenemos de níquel, de ion litio, de ferrofosfato, y en el futuro de aluminio de aire y de estado sólido, que hoy ya existen. Para hacerlo más, bajar la realidad, mayor autonomía, más económicas, más pequeñas. Esto para dar una comparación de lo que estamos acostumbrados a ver habitualmente es los teléfonos celulares. Al principio era, digamos, unas baterías grandes y hoy son más pequeñas. Para contar también, simplemente, en Argentina existen disposiciones donde un vehículo se puede convertir. Esto, no hay capacidad de pago para comprar un vehículo eléctrico todavía. Vehículo eléctrico, auto eléctrico, ¿no? Porque los vehículos son todos. Pero un auto eléctrico. Y se convierten, como ven ahí, sale el motor, obviamente con gente especialista. Puede circular tranquilamente siempre y cuando tenga una autorización de un técnico especialista dentro del registro del automotor, donde obviamente de lo que hay bajo determinar un millón de protocolos técnicos que debe aprobar para poder circular.
Por último, lo que estamos acostumbrados a ver, muchos de ustedes seguramente habrán oído de la ABB Fórmula E, que es un campeonato definitivamente de por el Extreme, que es un campeonato que viene a traer las nuevas tecnologías. Todo lo que vemos hoy en día, de lo que en su mayoría del componente de un vehículo urbano, frenos, amortiguadores, etcétera, sale del deporte automotor. Por eso la Fórmula E, que viene hace aproximadamente 5 años, 6 años, y en su mayoría habrán visto que corre dentro de las ciudades. Al correr dentro de las ciudades también es un mensaje de, bueno, la tecnología va por este lado. Eso es todo, pero no hago los aburridos. Gracias, Diego. No, muy por el contrario. La verdad es que es un tema, como hablábamos antes, que es más que interesante, que es un tema que ahora se empiezan a escuchar algunas voces y dentro de 5 años va a ser como un boom, me imagino yo, porque seguramente todos vamos a querer tener un vehículo eléctrico, no sé cuál será el costo, no sé cómo vamos a acceder. Hay una pregunta después de Valentina, Valentina que también va a hablar en el tercer bloque, así que si querés dejamos las preguntas para el final. Lo que sí, le voy a pedir a Germán que sea lo más breve posible, no breve, pero sí que sea sintético. Y la verdad, Diego, me parece que este tema da para que lo desarrolles en un conversatorio mucho más extenso en sí mismo, porque quedan muchas dudas y seguramente es un tema que se viene, que nos vamos a tener que ir empapando cada vez más y sí. Sí, es algo donde, bueno, ya te digo, se empieza a hablar recién ahora, pero esto va a explotar en unos años, así que muchas gracias por esta introducción y, bueno, después vemos la pregunta de Valentina y ahora le doy paso a Germán. Germán es arquitecto, urbanista, profesor de grado y posgrado de la UBA y de la UADE. Es director de Surhouse, estudio de arquitectura y urbanismo. Y Germán, puntualmente nosotros estamos tratando el ODS 11. En la meta 11.3 nos pide que de aquí al 2030 hay que aumentar la urbanización inclusiva y sostenible para la planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos humanos. Desde ese lugar, Germán nos va a hablar del urbanismo sostenible y de un proyecto en particular. Bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Espero, ¿me escuchan bien ahí? Bueno, Sí, sí, perfecto. Sí, sí. bueno, espero que estén muy bien. Gracias, Ignacio. Gracias, Florencia. Gracias, Diego. Ahora les voy a compartir una pequeña presentación breve. Bueno, ya acá me acaba de presentar Florencia, así que la idea es, digamos, desarrollar digamos, ese aspecto, ese punto del objetivo 11 y hablar brevemente del urbanismo desde una perspectiva sustentable. Es interesante cuando se habla del urbanismo o cuando se define qué es el urbanismo. Me gusta mucho la definición de una huella, ¿no? O sea, en particular las ciudades, ¿no? Las ciudades son una huella y esa huella nos permite interpretar las condiciones y los hábitos y las formas de vida que tenían sus habitantes, ¿no? O las personas que pasaron por ese lugar. Las personas lo que hacen es acondicionar un territorio para que cumpla una determinada función, y lo que podemos ver es que también otra definición interesante es que es una representación material de una organización social. Y saber que el urbanismo y las ciudades no es algo estático, sino que van cambiando a lo largo de toda la historia, ¿no? Por esto mismo que acabo de decir, que dependiendo de las tecnologías, de las actividades, del tipo de trabajo y las necesidades y problemáticas de cada momento, la morfología urbana, la huella urbana va cambiando, ¿no? Desde las ciudades que se asentaban y vivían de la agricultura,
desde las ciudades que vivían desde un puerto, desde las ciudades que estaban pensadas para la defensa. Por ejemplo, ahí se puede ver abajo la imagen de una ciudad medieval amurallada, hasta las ciudades quizá más fabriles, ¿no? O sea, fíjense cómo la ciudad se va adaptando a cada momento de la historia. Y entonces la pregunta en concreto es si nosotros podemos estudiar las ciudades de la antigüedad y no tan antiguas. La pregunta es cómo es esa huella en la actualidad, ¿no? ¿Cómo creen que es esa huella? Porque a veces uno está sumergido y está acostumbrado y por ahí no se lo pone a pensar. Comparativamente con lo que acabamos de ver, las ciudades han cambiado completamente, ¿no? Fíjense esas 4 imágenes, ¿no? Que nos están diciendo un montón de cosas, ¿no? Desde bueno, la de arriba a la izquierda, que un poco recién Diego también estuvo desarrollando algo sobre el tema del tráfico y las problemáticas del tráfico, las problemáticas ambientales, que se ve arriba, digamos, de la contaminación ambiental, la desigualdad, ¿no? La desinclusión, la contaminación de los ríos, de las aguas, ¿no? Un montón de problemáticas características de las ciudades de la actualidad. Bueno, estos datos los dijo Florencia al principio, ¿no? La tendencia es que el 70% de la población va a vivir en ciudades en el 2050, según dice ONU. La calidad y el déficit habitacional está directamente relacionado con la salud, o sea, es importante las condiciones de ventilación, asoleamiento, higiene, y digamos, todo lo que es esto del hacinamiento favorece enfermedades, problemas de salud, altas tasas de mortalidad, digamos. Estamos teniendo un ritmo de crecimiento exponencial y en muchos lugares, al no ser planificado y no ser previsto, bueno, pasan estas cuestiones, ¿no? El 67% de las emisiones de dióxido de carbono vienen en las ciudades, bueno, el 70% del consumo proviene también de energía de las ciudades, ahí se ven. Esta, por ejemplo, es interesante la foto de abajo a la derecha porque tiene que ver, eso es la capital federal, y fíjense que hay una diferencia en los colores, tiene que ver con el cambio de luminarias LED en la capital, fíjense cómo ya la huella cambia. Y también pensar de cara a los próximos años ya, o de cara al presente, cómo las nuevas formas de trabajar van a ir cambiando la forma de hacer ciudades, cómo tenemos que repensar las ciudades. Ahí se ven los drones, el globo, el trabajo en oficinas, Uber, o sea, todo esto de alguna manera está cambiando exponencialmente cómo hacer ciudades o cómo van creciendo las ciudades. Entonces la pregunta es, ¿cómo podríamos nosotros repensar o proyectar también las ciudades y cómo el urbanismo debe cambiar el enfoque hacia todas estas problemáticas, o sea, problemáticas negativas, como todas estas ambientales que hablaron Diego y Florencia, y algunas innovadoras como las nuevas tecnologías y las nuevas formas de trabajo, ¿no? Algo que me parece muy, muy importante tener en cuenta a la hora de hacer urbanismo es tener un enfoque ecosistémico. Esto de pensar las ciudades como un ecosistema urbano. Digamos, antes de ser ciudades, bueno, las ciudades, cuando alguien se implanta sobre un territorio, lo que hace es modificar un ecosistema. Ahora se ve, digamos, previo a que haya ciudadanos, había un ecosistema que estaba en equilibrio dinámico y que nosotros al impactarlo lo modificamos. Entonces, un poco este enfoque busca esto, ¿no? Tratar de no modificar o de modificarlo lo menos posible o de adecuarse lo más posible. Hay un caso ahora muy conocido como es el caso de los... como es, a ver, Florencia, no me sale me sale castores, ¿no? Los que están en Nordelta, ¿cómo se dice? Puertos. Los carpinchos. Los Ah, los carpinchos, ahí carpinchos. está. Ah, está bien. Que digamos, originalmente estaban en ese lugar y después se fueron corriendo, se fueron por cuestiones de cómo se fue
digamos, la ciudad se fue modificando, digamos, la topografía, el territorio, ¿no? Entonces, voy a hablar brevemente de estas 5 estrategias que me parecen que pueden sumar a todo esto que tiene que ver con mitigar el cambio climático y con hacer ciudades más resilientes, que tiene que ver con ciudades más caminables y movilidad sustentable. De movilidad sustentable no voy a hablar porque ya habló Diego. Vamos a hablar de lo que es la mixtura de usos y el diseño del barrio. Ciudades compactas, accesibles, conectadas, integradas o de escala intermedia, esto del ecosistema urbano, y ciudades inclusivas y participativas. Bueno, esto de la movilidad sustentable, recién Diego habló de toda la parte de vehículos eléctricos, también es importante, bueno, toda esta problemática que generan el auto y las emisiones y demás, es importante también pensar en que las ciudades sean más caminables y darle más espacio al peatón, o sea, empezar a priorizar digamos, a los habitantes y no tanto a los autos, ¿no? Acá se ven como algunas imágenes de renovaciones de espacios urbanos, en donde antes no se usaban, prácticamente no se vivía el espacio público, y a partir de algunas intervenciones que lo que hacían es dar más espacio público, más verde, más calidad urbana, la gente empezaba a usarlo más, empezaban a generarse nuevos comercios, nuevas actividades. Fíjense, esto es el antes y el después, ¿no? Que también empiezan a dar valor a las ciudades, ¿no? Y lo que es importante, además de la movilidad sustentable, es que una ciudad caminable, hay algunos datos, ¿no? No sé si les recomiendo mucho leer lo que es el efecto biofilia, que es como la relación de nosotros las personas en relación a lo natural, a la naturaleza, reduce un montón cuestiones, o sea, beneficia a la salud, digamos, al estado de ánimo, ¿no? La salud física, emocional, ¿no? Y es importante esto de pensar, promocionar un poco la vida al aire libre, la apropiación del espacio público. Y después de eso, además de cómo hacer una ciudad caminable, ¿no? O sea, porque también uno dice, bueno, yo no solo puedo hacer una ciudad caminable, digamos, mejorando las calles, las veredas, agregando verde, sino también qué otras cosas pueden hacer que la gente incentive a caminar, ¿no? Porque si de repente a nosotros nos gusta de repente caminar o usar el espacio público, las veredas, las calles, los parques, pero nosotros, toda nuestra vida no ocurre en donde nosotros vivimos, sino que tenemos que necesariamente utilizar un vehículo para ir a esos otros lugares, no caminamos. Entonces, las ciudades es importante que se empiecen a pensar a diferencia de cómo se venían pensando en el siglo pasado, ¿no? O sea, en el siglo pasado, digamos, las teorías urbanas, por ejemplo, de la Carta de Atenas, no sé si alguno fue a Brasilia, pero a mí me llamó mucho, en Brasilia está dispuesta la ciudad de manera en donde en un lugar se vive, en otro lugar se trabaja, en otro lugar se recrea, o sea, como que la ciudad está completamente sectorizada. Y entonces uno para cada cosa que tiene que hacer en la vida tiene que agarrar el auto para ir a ese lugar. Entonces, bueno, todo eso lo que generaba era, bueno, todo esto que contó Diego, ¿no? De las problemáticas ambientales, de necesitar el auto y más. Entonces, yendo al grano, empezar a pensar ciudades que dentro, digamos, en la cercanía puedan tener trabajo, recreación, servicios, o sea, que evitar trasladar a personas largas distancias para que la gente pueda resolver todo caminando o con vehículos de movilidad personal. O sea, esto que se llama, les recomiendo leer La ciudad de los 15 minutos, ¿no? O sea,
Entonces, digamos, digamos, esta ciudad pensada para que haya cercanías, para que haya diferentes usos, que no solo se piense que va a haber casas, sino que esa casa la gente va a tener trabajo, va a tener la escuela para sus hijos, va a tener parques, va a tener todo dentro de ese radio cercano. También genera incentivos para nuevos usos, ¿no? O sea, por si de repente empieza a haber flujos peatonales de gente, donde hay flujos peatonales de gente, también se generan lugares más seguros, se generan incentivos para que la gente pueda decir, bueno, acá, digamos, pasa gente, entonces yo puedo poner de repente un comercio, porque la gente va a pasar cerca. También les recomiendo leer sobre la teoría de acupuntura urbana de Marcos Casagrande, que también es aplicada por Jaime Lerner en Curitiba, en donde se cuenta mucho de esto de como en el cuerpo se toca un punto y mejora toda una zona. Lo mismo pasa en urbanismo, a veces mejorando una zona o varios puntos que se generen circulación entre esos puntos, se va mejorando toda la zona, ¿no? Y entonces la pregunta es, ¿cómo incentivar la diversidad de usos? ¿De qué depende? También, además de generar ciudades que tengan movilidad sostenible, que sean ciudades caminables, que tengan mixtura de usos, que tengan cercanía. ¿Qué otra cosa tiene que pasar? Bueno, es importante pensar en la escala y la Juan, densidad de te la pido ciudad. si podemos acelerar un poquito, ¿puede ser? Sí, Discúlpame. ya estoy Dale. terminando, ¿eh? Bueno, dale, gracias. Sí, es importante pensar en la escala y la densidad. Las ciudades más compactas, bueno, obviamente que disminuyen el uso del auto, disminuyen la huella sobre el territorio, o sea, menos tierra impactada, menos impactación de ecosistemas, y disminuyen, también son más económicas y en lo que respecta al costo de infraestructura, o sea, tenemos que hacer menos infraestructura para generar ciudades. Así que bueno, ¿cómo se debe habitar ese hábitat? Por último, lo más importante es que además de todo eso, ese hábitat tiene que tener calidad ambiental, ¿no? Tiene que haber un montón de normativas que tienen que ver con la incorporación de espacios verdes, que la gente tenga a pocas cuadras de distancia, por ejemplo, un parque, la incorporación de normativas que fomenten las energías renovables, que está linkeado con lo que comentó Diego, el efecto isla de calor en climas como este, conservar los ecosistemas, reducir el impacto sobre el agua, separación de residuos en orígenes, todas estas cuestiones, todo es importante y todo al mismo tiempo. Por eso, al pensar una ciudad, es importante empezar a pensar en todas estas palabras, ¿no? Caminabilidad, digamos, escala, identidad, o sea, todo esto hace que la gente se apropie de un lugar y que la gente que se incluya más a la gente. Y bueno, ya cerrando, acá les voy a mostrar unas imágenes de un proyecto en el que estuve participando en la primera etapa de visión urbana. También, todo esto que estuve hablando se concentra mucho en el concepto de supermanzana, que se está aplicando en Barcelona. Nosotros, digamos, les muestro 3 o 4 imágenes nada más. Esto queda en Malvinas Argentinas. Yo tuve la suerte de participar solo en la primera etapa, en la parte de visión urbana. Acá trabajaron muchas oficinas, estudios, digamos, desarrolladores y demás. Esta es se podría decir una supermanzana que está, por un lado, está implantada dentro del tejido urbano, no está en las afueras de la ciudad, donde uno tiene que hacer una ruta enorme para poder llegar y hacer infraestructura para poder, y la gente que vive ahí tiene que movilizarse para cada cosa en auto, sino que está sumergida dentro de la ciudad. Tiene mixtura de usos. Cuando se pensó la ciudad, no solamente se pensó que va a haber casas, sino se pensó que va a haber escuelas, se pensó que va a haber comercio, se pensó que va a haber recreación, se pensó que va a haber circuitos peatonales. Es una ciudad compacta, de escala intermedia, no son ni grandes rascacielos ni casas de planta baja, sino que son viviendas unifamiliares de planta baja, 3 o 4 pisos. Y se trabajó desde la inclusión y la participación porque se generaron mesas de debate con
con los vecinos para ver qué les parecía, para que puedan participar. Este es digamos, brevemente el concepto de la ciudad, que tiene el tránsito vehicular rápido, está en la periferia, tiene en el centro acceso vehicular restringido, lento, digamos, no es que no se puede, es abierto, no es un barrio cerrado, por eso el tema de la inclusión. Tiene mucha incorporación de verde a la ciudad, tiene pasajes peatonales, espacios públicos. Acá se puede ver separación de residuos, iluminación LED, ralentización de las aguas, fomento de la movilidad, digamos, sustentable de las bicis, tiene bicisendas. La particularidad es que había una vegetación existente y se trató de mantener la forma de la ciudad, tiene que ver con mantener los árboles. Acá se ven algunas imágenes más. La recoba, que también es un aspecto importante bioclimáticamente para generar sombra. Y por último, ya cerrando, lo que es importante también de esta ciudad es que al ser abierta, también se pensó en cómo esa ciudad se vive. Entonces, se piensa que no como el microcentro de Cava, vieron que el microcentro de Cava, durante el día hay mucha gente y se genera un montón de actividades y hay digamos, hay una sensación por ahí de que es más seguro porque también hay más gente mirando, y por la noche el microcentro muere, no pasa nadie porque la gente no vive ahí, solo va a trabajar. En este caso se pensó para que haya flujo de gente en todos los horarios. Durante la noche la gente está viviendo, puede ir a comer en un restaurante, durante la tarde hay una universidad, hay restaurantes, hay farmacias, hay gimnasios, hay un montón de actividades para que la gente esté todo el tiempo en movimiento dentro del barrio, pueda hacer todas estas actividades dentro del barrio, y bueno, que también la gente se identifique, ¿no?, con el barrio, que se genere una comunidad. Ahí se ven algunas imágenes. Así que bueno, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos, discúlpame la interrupción, la verdad es que estuvo muy buena la presentación. Gracias por traer un ejemplo concreto, que está bueno, por pensar que bueno, esto se puede llevar a cabo acá nomás, y que se replique en otros lugares y que esto siga creciendo. Gracias, Germán, No, sinceramente. gracias a ustedes. Bueno, ahora le vamos a dar paso a Valentina de Marco. Valentina se suma a este conversatorio, a esta exposición, la verdad que le agradecemos muy especialmente. Valentina es coordinadora de alianzas internacionales por la Red Argentina de Municipios contra el Cambio Climático, la RAM-CC, y ellos trabajan activamente en la generación de alianzas entre municipios, dan capacitaciones sobre estos temas, entre otras cosas. Y específicamente, el ODS 11, en este caso el 11A, dice que una de las metas es apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y regionales rurales, fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional. Así que Argentina, desde la RAM, está trabajando fuertemente en ese aspecto. La vamos a escuchar. Muchas gracias de vuelta. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Prometo que va a ser cortita y súper rápida mi presentación. Voy a tratar de darles poca información, pero bien concreta. Aparte viene muy bien de la mano con todo lo que ya vienen presentando Diego y Germán como para darle el cierre. Así que vamos a ir rapidito. Les voy a compartir pantalla. Avísenme, porfa, si se ve bien. Ahí se ve perfecto. Muy bien. Bien, entonces, como les comentaba Florencia, yo soy Valentina de Marco, soy ingeniera ambiental y trabajo como coordinadora de alianzas internacionales en la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático, que seguramente la han escuchado nombrar como RAM-CC. Hoy específicamente les vengo a hablar sobre el modelo que utilizamos para la planificación y la implementación de la acción climática a nivel local, a nivel ciudades. Justamente por eso es tan importante para el ODS número 11 y, como decía Florencia, por el tema de la planificación como está en la meta A. Primero contarles muy rapidito sobre nuestra organización. Somos una red que reúne más de 250 municipios argentinos que impulsa y coordina políticas públicas locales de lucha contra el cambio climático.
Estos 250 municipios están distribuidos en 19 de las 23 provincias que constituyen a nuestro país. Esto realmente evidencia la gran diversidad de realidades con las que trabajamos, realidades geográficas, políticas, económicas y sociales. Trabajando con ciudades que tienen más de 1 millón de habitantes, como Rosario, por ejemplo, Córdoba, Salta, así como también con pequeñas comunas del interior del país que no llegan a los 1000 habitantes. Nuestro principal objetivo es el de implementar programas o proyectos que estén relacionados con la mitigación y con la adaptación al cambio climático a través de la movilización de recursos locales, nacionales e internacionales. Por eso es que tenemos un área de alianzas estratégicas, de alianzas internacionales, que es la que estoy coordinando yo. Y finalmente, nuestra visión es poder trabajar junto a los gobiernos locales para apoyarlos en una transición hacia un nuevo modelo de gestión que esté basado en una participación ciudadana activa, en la descentralización del poder y de la toma de decisiones, en la reducción de las desigualdades, en un uso más eficiente de los recursos y en la adquisición de compromisos internacionales que puedan tener impacto a nivel local. Ahora sí vamos a pasar derecho a la presentación del día de hoy. Yo les voy a contar un poco cuál es la metodología de trabajo que nosotros utilizamos en la RAM-CC. Como les conté, nosotros trabajamos con más de 250 municipios que están distribuidos en 19 provincias. Tenemos un montón de geografías políticas, condiciones sociales y económicas sumamente diversas, diferentes. Así que bueno, por eso les quiero contar un poco cuál es el modelo que utilizamos para poder trabajar eficientemente con todos estos diferentes contextos de ciudades. El primer paso, bueno, este modelo consiste en 4 etapas. El primer paso es la planificación. Nosotros desde la Secretaría Ejecutiva de la RAM-CC somos todos técnicos, ingenieros, economistas. Lo que hacemos es brindar apoyo técnico a los municipios que deciden adherirse a nuestra red para que puedan elaborar sus planes locales de acción climática. ¿Qué es un plan local de acción climática? Es un documento que tiene, por un lado, una parte para mitigar el cambio climático y otra parte para adaptarnos al cambio climático. ¿Qué es la mitigación? Son todas esas acciones que vamos a hacer para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que estamos generando, que son, en definitiva, las que están favoreciendo al cambio climático. Y por otro lado, también tenemos que adaptarnos a todos esos efectos que ya está teniendo el cambio climático. Ya estamos viendo un montón de impactos negativos como lo son inundaciones, sequías, incendios, los cambios en los regímenes de las precipitaciones que afectan, por ejemplo, la bajante del río Paraná, que tenemos tan visible hoy en día, ¿no? Bueno, la emergencia hídrica que tenemos en el norte nosotros, bueno, sí, un montón de ejemplos, no me voy a detener, pero por eso, para que entiendan que no solamente es importante tomar acción para mitigar el cambio climático, para reducir esas emisiones, sino que también tenemos que empezar a adaptarnos, más que nada para que las poblaciones más vulnerables no sufran tanto todas estas variaciones y todos los impactos que está teniendo ya hoy en día el cambio climático y que se proyecta que va a tener. Entonces, para esto sirve la planificación, para no tener que ser solamente reactivos, sino que para poder también ser preventivos, proactivos, ¿no? Entonces, en estos planes locales de acción climática, en la parte de mitigación, lo que hacemos es, en primer lugar, cada municipio tiene que realizar su inventario de gases de efecto invernadero. Acá, básicamente, lo que se hace es identificar cuántas emisiones de gases de efecto invernadero está generando el municipio y cuáles son las principales actividades que la generan. Esta es información importantísima para poder definir después a dónde vamos a poner los recursos, a dónde vamos a poner mayor cantidad de personal, de técnicos y de inversiones para que sean más eficientes todas estas inversiones que hagamos para combatir el cambio climático, todas estas acciones. Entonces, no hacer una acción, por ejemplo, poner paneles solares fotovoltaicos porque sabemos que contribuye a la lucha contra el cambio climático, sino que primero necesitamos saber cuáles son las actividades de mi municipio que mayor cantidad de emisiones generan, entonces esa inversión en paneles quizás que hubiese sido más eficiente si la utilizábamos en otra área, por ejemplo, en gestión de residuos.
Así que por eso es importantísimo, en primer lugar, tener un diagnóstico, saber cuál es el área donde mayor contaminación estamos generando, en gestión de residuos, en transporte, en energía, en agricultura y ganadería, etc. Por otro lado, tenemos que definir metas concretas para reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero a un año determinado. Acá tratamos de estar alineados con el país, por eso ponemos una meta al año 2030. Esta meta tiene que ser realista para el municipio, ¿no? Así que bueno, esto es algo que lo definimos en conjunto. Una vez que tenemos el diagnóstico y definimos una meta, entonces vamos a pasar a definir cuáles son las acciones que se van a llevar a cabo de acá al año 2030 en el municipio para poder lograr esas metas que nos propusimos y esas reducciones de emisiones. Entonces acá es súper interesante porque acá entran en juego todo lo que vienen comentando Diego y Germán sobre el reordenamiento territorial, el tema de las bicisendas, de la movilidad más sostenible, de poder comenzar a tener bicicletas públicas para incentivar también que se dejen de utilizar el transporte, el auto, ¿no? Que hoy en día es de combustión. Así que bueno, un montón de acciones sobre los diferentes ejes que tratamos son las que vamos a trabajar junto con los municipios para poder armar este plan de mitigación. Y por otro lado, lo mismo vamos a hacer con la adaptación. Primero vamos a ver, bueno, ¿dónde está mi población más vulnerable en este municipio? ¿A qué me refiero con vulnerable? Que tiene menor educación, que tiene menor cantidad de recursos, que tiene menor acceso a centros de salud, que no tiene calles pavimentadas, entonces es más difícil para las ambulancias, por ejemplo, llegar, o para los bomberos en caso de alguna emergencia climática como inundaciones o incendios. ¿Sí? Fíjense qué importante poder identificar a dónde está mi población más vulnerable. Una vez que lo tenemos identificado, tenemos que detectar también cuáles son las amenazas climáticas que están pasando en el municipio. Si hoy en día ya estamos teniendo inundaciones, sequías, incendios, olas de frío, olas de calor, y cómo afectan a esta población, ¿no? Y también las proyecciones. Ya hay estudios realizados sobre qué se proyecta que va a suceder con el cambio climático y las variaciones del clima en las diferentes regiones. Así que fíjense qué importante tener este diagnóstico también para poder decir, bueno, definamos objetivos para adaptarnos al cambio climático, para poder utilizar recursos y que las acciones sean para poder fortalecer la educación de estas personas ante las emergencias climáticas. En el caso de que las viviendas estén sobre la costa y allí tienen un río que se inunda continuamente, entonces para hacer un reordenamiento territorial, es decir, cambiarlas de lugar esas viviendas para que no tengan que pasar por tantas pérdidas en cuanto a salud, en vidas, en infraestructura, cada vez que se inunda ese río, ¿sí? Como para darles algunos ejemplos concretos. Y bueno, definir las acciones. Entonces, fíjense qué importante es primero planificar, pasar por esta etapa en la cual me explayé, pero no se preocupen que las otras solo las vamos a nombrar. Pero bueno, justamente por la relevancia que tiene conocer la situación antes de definir las acciones. Necesitamos hacer un diagnóstico, es importantísimo, tanto de cuánto estamos participando con las emisiones de gases de efecto invernadero, cuáles son las actividades que más están participando en nuestro municipio y también cuál es nuestra población más vulnerable y dónde está, para empezar a ayudar a esta población para que se vea menos afectada ante los impactos del clima y para empezar a actuar de manera más eficiente y acorde contra el cambio climático. Bien, el segundo paso consiste, una vez que terminamos de hacer nuestro plan de acción climática, tenemos que reportarlo en plataformas internacionales. Esto es algo que hacemos para poder conseguir validación internacional de este plan. ¿Para qué queremos validar internacionalmente a nuestro plan local de acción climática, el plan de acción de un municipio? Esto nos sirve estratégicamente para acceder a financiamiento externo, ¿sí? Si nosotros podemos demostrar que cumplimos con requisitos y estándares globales, ¿sí? En cuanto a la completitud y la complejidad de todo lo que aborda el Plan Local de Acción Climática y la metodología que se utiliza para hacer todos los cálculos necesarios, entonces de esa forma nos van a dar validación internacional y así vamos a poder presentarnos a diferentes convocatorias
de proyectos internacionales a partir de los cuales vamos a obtener fondos para que después los municipios puedan implementar esas acciones que definieron en sus planes. Tercer paso, implementación de las acciones. Bien, esto es sobre lo que vamos a hablar ahora en las próximas filminas, que bueno, como saben, lo más complejo para un municipio, para un gobierno local, es poder implementar la acción climática, porque ellos destinan el recurso humano, están todos motivados y muy entusiasmados para poder comenzar a abordar al cambio climático, a conocer su situación, a armar su plan local de acción climática. Ahora bien, tenemos armado nuestro plan. Ya sabemos qué acciones queremos realizar, cuáles son las más eficientes y adecuadas y realistas para nuestro municipio, ¿no? De acá al 2030. ¿Cómo hacemos para implementarlas? ¿De dónde sacamos los recursos? Aparte, no solamente por un tema de recursos, sino que lo que notamos desde la RAMCC es que los municipios quieren invertir en esto, quieren redireccionar sus recursos para las acciones de mitigación y adaptación. El tema es que no tienen recursos financieros, recursos también técnicos y legales, ¿sí? Por lo general cuentan con barreras legales y técnicas porque tienen que hacer estudios técnicos, evaluaciones técnicas, estudios legales, para los cuales no tienen el personal capacitado. Por eso es que es tan importante poder desarrollar diferentes instrumentos o herramientas con los cuales podamos ayudar a los municipios a que remuevan estas limitaciones, las limitaciones financieras, legales y técnicas. En nuestro caso fue el Fideicomiso RAMCC, que es lo que les voy a contar, 2 compras exitosas que hicimos ahora simplemente a modo de ejemplo, y un poco cómo funciona. Y finalmente la revisión y actualización del plan. Entonces hicimos el plan, lo validamos internacionalmente a través del reporte, para que cumpla con requisitos y estándares globales. Desarrollamos un instrumento para que se implementen las acciones. Ahora, cada 2 años vamos a tener que revisar y actualizar este plan. Tenemos que medir el progreso de nuestras acciones, porque piensen que este es un plan al año 2030. Entonces, es un plan que está vivo, es dinámico. Tenemos que saber el éxito o no de cada una de estas acciones. Si hay alguna que ya quedó obsoleta, si hay alguna que ya no sirve, si hay alguna que ya se completó y se terminó, si hay alguna acción nueva que se está haciendo en el municipio. Esto es sumamente importante, cada 2 años revisarlo y actualizarlo. Bueno, los beneficios de todo el modelo con los 4 pasos es que es replicable en ciudades de diferentes contextos y es escalable a un diferente número de ciudades, y además a lo largo de los 4 procesos, desde la RAMCC brindamos capacitaciones continuas a todos los funcionarios públicos, porque acá el objetivo es que nosotros les demos el apoyo técnico para que puedan armar su plan de acción climática, pero que les quede personal capacitado para poder elaborar un plan, para poder monitorear ese plan y para poder implementar esas acciones y revisarlo y actualizarlo. Para nosotros esto es sumamente importante. Por eso los capacitamos continuamente en elaboraciones de planes de acción climática, de inventarios de gases de efecto invernadero, en gestión de residuos, en eficiencia energética, en financiamiento climático y muchísimas otras temáticas relacionadas con el cambio climático. El éxito que hemos logrado desde la red a través de la implementación de este modelo hasta el momento es la elaboración de 49 planes locales de acción climática. Ya hay 49 municipios que han finalizado sus planes locales de acción climática completísimos, con todo lo que eso significa. No saben lo largo, complejo y el tiempo que lleva hacer un plan con todo el análisis y diagnóstico que les conté. 32 de ellos ya recibieron validación internacional. 13 de ellos ya pasaron por un proceso de revisión y actualización, es decir, los hicieron hace 2 años y ya los revisaron y actualizaron, y 24 de los municipios de la RAMCC han decidido ser miembros del Fideicomiso, que es la herramienta que les conté que desarrollamos para apoyarlos en la implementación de la acción climática. Paso entonces ahora sí a contarles muy rápidamente sobre el Fideicomiso, qué es, cómo funciona y las 2 compras que hicimos.
El fideicomiso RAMSEC básicamente lo que vino a hacer es remover estas barreras financieras, técnicas y legales que vimos que están sucediendo en los municipios al momento de implementar la acción climática. Lo que hace el fideicomiso es permitir reunir los esfuerzos de varios municipios para que puedan realizar inversiones que no podrían realizar de manera individual. Entonces, lo que se hace es compras conjuntas. De esta manera, un municipio, piensen en las comunas, una comuna de 1000 habitantes, a través de un fideicomiso está accediendo a estudios técnicos, legales y financieros de la misma magnitud a la cual, de la misma relevancia, digamos, el mismo estudio al cual va a acceder una ciudad de más de 1 millón de habitantes por pertenecer al fideicomiso. Entonces realmente es sumamente importante poder armar estos grupos, este organismo para hacer estas compras conjuntas. Además, nosotros al sumar volumen, esto nos permite acceder a mejor calidad de la tecnología y a mejores precios, porque estamos comprando volúmenes muchísimo más grandes. Por eso es que nos resultó una herramienta súper efectiva para las compras. Valentina, perdón, Sí. tenemos que ir redondeando un poquito, discúlpame que te interrumpa, dale, muchas gracias. No, Gracias. entonces, bueno, les digo cómo funciona simplemente y les cuento de las 2 compras y ya terminamos. ¿Cómo funciona el fideicomiso? Tiene un consejo de intendentes, una vez al año se hace la asamblea ordinaria de fiduciantes. Acá, digamos, los fiduciantes son todos los municipios que forman parte del fideicomiso. Una vez al año se hace la asamblea. Ellos son los que van a decidir qué tecnología quieren comprar, ¿sí? Si quieren comprar paneles solares fotovoltaicos, luminarias LED. Entonces, en esa asamblea se toman esas decisiones y se elige el consejo de intendentes, que son los que van a definir las políticas internas, entre otras decisiones importantes. Después, los responsables de obtener los recursos, las contribuciones de terceras partes y de brindar el apoyo técnico es la Secretaría Ejecutiva RAMSEC. Nosotros nos vamos a encargar de contratar a las personas para que puedan hacer el estudio en cada uno de los municipios sobre la tecnología que decidieron comprar, ¿sí? Entonces, si fue, por ejemplo, luminarias LED, vamos a contratar al personal para que haga un estudio de relevamiento en cada uno de los municipios que van a realizar la compra, van a hacer una licitación, van a definir los requisitos técnicos que va a tener que tener esta tecnología, ¿sí? El fiduciario es el Banco Municipal de Rosario, que es el que va a administrar los fondos, y los fiduciantes, los beneficiarios, son las municipalidades miembros del fideicomiso. Bueno, el procedimiento de compra no lo vamos a ver, pero se los dejo, no sé si después vamos a compartir las diapositivas, lo pueden ver, es bastante simple. Y bueno, contarles que a través del fideicomiso ya hemos podido realizar 2 compras exitosas de luminarias LED, que fue lo que eligieron los municipios. Se compraron en el 2020 676 luminarias, participaron 9 municipios de esta compra, fue una inversión de aproximadamente $128.000, tenemos ahí la reducción en cuanto a consumo de energía y de gases de efecto invernadero, y en el 2021, este año, se hizo la misma compra, quisieron seguir comprando más municipios y los mismos que participaron quisieron incrementar la compra, así que se compraron 2.536 luminarias, participaron 12 municipios y la inversión se incrementó a $400.000. Así que bueno, las licitaciones del 2021 también las vamos a pasar. Bien, a modo de cierre nomás comentarles que nuestro objetivo desde la RAMSEC es poder replicar este modelo, no solo en todos los municipios que son parte de la red y de Argentina, sino que también en diferentes municipios de distintos países, ya que reconocemos que la implementación de la acción climática es la principal dificultad a la cual se enfrentan los gobiernos locales para poder acceder a todas estas, poder llevar a cabo, ¿no?, todas estas acciones de mitigación y adaptación que han definido. Así que bueno, muchas gracias a todos por su tiempo y por su atención. No, al contrario, Valentina, muchas gracias a vos. Te pido nuevamente disculpas por la interrupción. Sinceramente me parece súper
la sinergia que genera la RAM entre los municipios es lo más importante. Justamente el objetivo 17, que es el de alianzas, está plenamente incorporado, y la sinergia que se organiza entre los municipios, sobre todo los más pequeños, como contaba ella, y además las actividades de capacitación, y además que la estrategia tiene que ser a nivel local, para que de ahí se replique. No es otra la estrategia contra el cambio climático, es desde lo cotidiano, desde el día a día, desde los pequeños municipios. Así que me pareció, bueno, muy interesante su exposición, y bueno, la verdad es que nuevamente te agradezco. Había quedado una pregunta de Valentina para Diego. No sé si, Ignacio, tenemos tiempo, me parece que estaría interesante. Bueno, hagámosla. No obstante, aclaro, para las restantes preguntas, vamos a finalizar el evento sin la ronda de preguntas finales por una cuestión logística, pero le facilitamos ahora por el chat la dirección de mail de los promotores para que nos puedan hacer llegar por ahí. Bueno, gracias. Gracias, Valentina. Sí, yo en realidad tengo una pregunta para Diego, porque bueno, como les comentaba recién, nosotros trabajamos con los municipios en la planificación de la acción climática. Y como decía también Florencia en su momento, la electromovilidad es un tema que está muy en auge y que de repente están muy interesados los municipios en saber un poco más y ver si realmente vale la pena o no comprar. Es un tema que está bastante latente hoy en día. Entonces, mi pregunta es, estoy totalmente de acuerdo con que hay que hacer una transición. Yo lo he visto hasta en mi ciudad, el tema de tener las bicisendas en buen estado, bicicletas públicas, incentivar, poner árboles para la sombra, nos lleva a todos, hasta yo misma estoy yendo a todos lados en bicicleta. Es increíble la comodidad y cómo te atrae, ¿no? Ahora bien, el tema logístico que comentabas de las industrias, a ver, nuestras exportaciones o toda nuestra compra-venta es todo a través de camiones, entonces poder ser más efectivos en ese sentido también me parece súper interesante. Pero mi consulta es, sabiendo que nuestra matriz eléctrica es principalmente fósil, yo quiero saber realmente cuál es el impacto en incentivar la compra de vehículos eléctricos, porque la inversión es grande, como vos decías, Diego. Hoy en día es grande. Entonces, estamos fomentando un montón, investigando un montón, y queremos incentivar a que compren vehículos eléctricos y a poner estaciones de carga. Pero hoy en día nuestro país tiene una matriz principalmente fósil. Entonces, yo quiero saber si hay alguna comparación entre el impacto de la reducción de emisiones que hoy en día tendría un auto eléctrico en comparación con un auto convencional, o si en realidad conviene, nosotros desde la acción climática que proponemos a los municipios y que trabajamos en conjunto, conviene seguir incentivando que esa inversión sea para seguir reconvirtiendo la matriz, ¿no? En energía distribuida, en energías renovables, en eficiencia energética. Esa es mi pregunta. Perfecto. Gracias, Valentina, por la pregunta. Yo lo comenté al principio, el tema de la electromovilidad en sí, para lo que es las emisiones y el impacto ambiental, no sirve de nada si no hay una matriz energética que acompañe lo que es la fabricación y todo lo que tiene que ver con matriz energética limpia, por supuesto, más limpia de lo que tenemos ahora, para lo que es la fabricación de los vehículos eléctricos. Si nos basamos en el transporte público o vehículos livianos, estamos hablando de una transición de mediano a largo plazo, y lo que tenemos que ver ahí es la eficiencia energética que se produce, digamos, entre lo que es un vehículo a combustión y un vehículo eléctrico. Estamos hablando de aproximadamente entre un 60% de diferencia, 65% de diferencia entre lo que es un vehículo de eficiencia energética, de lo que decimos del pozo a la rueda, significa de la generación para hacer un vehículo eléctrico liviano, o bueno, buses eléctricos vienen directamente de China, pero el tío eléctrico viene de China, pero de un auto, de fabricar un auto a lo que es un auto de combustión. Es decir, esa es un poco la excusa de decir qué conviene, un auto a combustión o un auto eléctrico. Pero definitivamente no arreglamos el 100%
del problema en cuanto a las emisiones finales. Sí le agregamos valor agregado a la eficiencia energética y a las emisiones como una presentación. Ahora, los dos sectores están definitivamente trabajando en buscar, digamos, una línea verde en lo que es desde la fabricación hasta la conducción. Pero vos lo comentaste también, yo no me pondría el foco en el vehículo, porque como bien lo dijiste, el vehículo va a tender a desaparecer. Sé que en los municipios ustedes están haciendo un muy buen trabajo en todo lo que son el tema, por ejemplo, de micromovilidad, en todo lo que es fomento de micromovilidad, y si es eléctrica mejor, donde una moto a combustión, una moto eléctrica, hablamos en un volumen, no en 2 o 3. En el tema de los city cars que lo nombré también, autos pequeños de urbanos que van entre 30 a 60 kilómetros, donde además no ocupan espacio, son pequeños. Yo creo que hay que poner el foco en eso y obviamente en algo que tiene que ver con una transición coordinada con la electromovilidad que tiene que ver cambiar la matriz energética, digamos, de hidrocarburos. Por eso las petroleras hoy son empresas de energía, no solo en Argentina. En Argentina tenemos YPF Luz, pero en todos lados, Copec en Chile, o sea, se reconvirtieron, los autos a combustión van a seguir funcionando, pero quienes mandan acá también son las automotrices, que dicen a partir del año 2030, 2035 no vamos a